Bum, 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 bum. Tum, bum, tum, bum, tum, bum, tum. Tum, bum, tum, bum, tum. Mi nombre es Ana María Bustamante, yo soy ingeniera química, especialista en gestión ambiental y actualmente estoy terminando la maestría en ingeniería acá. Trabajo con la parte de biotecnología, bioprocesos. ¿Qué me gusta? Pues aparte de estudiar, me gusta mucho ir al cine y estar con mi familia. ¿Por qué me gusta la parte de bioprocesos? Porque creo que es un recurso muy valioso para obtener productos de uso cotidiano, pero por vías naturales. Entonces me parece muy llamativo, además porque tiene muchas ventajas en impacto ambiental, económico, y también se puede pues como llevar hasta la parte social, básicamente. Y Cata. Buenas tardes, yo soy Catalina Giraldo, soy ingeniera de procesos egresada de acá de la universidad, hice una maestría en biotecnología y ahora estoy terminando el doctorado también en biotecnología. Toda mi experiencia ha sido básicamente en el área de los bioprocesos. ¿Por qué estudiar todo esto? Pues la ingeniería de procesos inicialmente cuando la conocí me encantó, me pareció que la formación me iba a permitir tener pues un desarrollo profesional en las áreas y en los campos que a mí me gustaban, y posteriormente dentro de la carrera ya conocí un área más específica que eran los bioprocesos. Entonces, ¿cómo mi formación de ingeniera la podía combinar con el conocimiento de los microorganismos y, como dice Ana, poder aprovechar ese mundo tan pequeño en la generación de nuevos productos o en productos alternativos a los que conocemos actualmente o a los que tradicionalmente se han producido por vía química, y que muchos de ellos pueden ser contaminantes, ¿cierto? Entonces también mirar como las ventajas que hay desde la parte ambiental, social, de sostenibilidad, pues etcétera, y cómo yo desde mi profesión puedo aportar al desarrollo de ese tipo de procesos. Las dos mencionaron una palabra o un término pues que quizás para nosotros sea un poco desconocido. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando hablamos de biotecnología? La biotecnología en general es el estudio de las células, cualquier tipo de célula, puede ser microorganismos, dentro de ellos están hongos, bacterias, levaduras, pero también pueden ser células vegetales, células animales, virus, el estudio, por ejemplo, de tejidos, de órganos. ¿Y para qué se estudian esas células? Para no solamente conocer su mecanismo de acción, sino para entender y saber cómo se pueden aprovechar, cómo se puede establecer un proceso productivo posteriormente con las cosas que esas células producen, o cómo se pueden desarrollar terapias, tratamientos médicos, fármacos, o como ya lo había dicho ahorita, cómo se pueden desarrollar, por ejemplo, compuestos o productos que pueden reemplazar o pueden mejorar o sustituir a otros productos obtenidos por vía química que conocemos tradicionalmente. Cata, y la mayoría de nosotros tenemos una relación con el café, diría yo que de consumo, o en las mañanas, después del almuerzo. ¿Cuál es la relación que tú tienes con el café? Pues aquí vemos un poquito que se trata como de las enzimas, pero ¿qué has encontrado tú de atractivo en el café? Bueno, además que, como lo mencionaste, me encanta tomar café. Yo digo que Ana y yo tenemos relación con el café todo el día, a todas horas, porque no solamente nos encanta hacer breaks para descansar un poco y tener espacios para conversar de otros temas, y entonces tomamos un café, sino que también trabajamos con residuos, con subproductos, nosotros los llamamos subproductos, pero pues generalmente se les nombran residuos, que se generan en el proceso de la producción del café. No sé si todos saben, pero pues el café es el grano que se extrae de la planta, pero para obtener un café que finalmente es el que nos vamos a tomar, pues quedan un montón de residuos, porque hay que quitar la cáscara. Si alguno alguna vez ha cogido un grano de café y le quita la cáscara, ve que eso tiene como un recubrimiento, como un gel, como una babita que recubre el grano, eso se llama mucílago.
y ese mucílago, si alguno se ha comido un fruto de café así recién cogido de la planta, es dulce. Entonces esa babita, ese mucílago es dulce porque tiene un altísimo contenido de azúcares, no solamente como el azúcar de caña de azúcar, que es el que generalmente consumimos y conocemos, sino que también tiene muchos otros tipos de azúcares. Entonces eso hace que ese producto, si uno lo desecha, es altamente contaminante porque facilitaría el crecimiento de otros organismos que incluso pueden ser patógenos o generar enfermedades por la alta carga orgánica. Pero lo que nosotros hacemos es convertir eso que si lo usamos como residuo o como desecho es un producto, para nosotros es una oportunidad, porque todos esos azúcares nos sirven como nutrientes para trabajar en el laboratorio o más adelante pues a escala industrial, porque las células y los microorganismos específicamente se alimentan de azúcares, entre otros nutrientes. Entonces lo que hacemos es que esos microorganismos se coman esos azúcares que hay en ese mucílago y los transformen en otros productos de interés industrial en nuestro caso. Una de los productos que hemos estudiado bastante es la producción de enzimas, que las enzimas son un tipo de proteínas que en este caso tienen alto potencial de uso en la industria de alimentos, pero también en otro tipo de compuestos, por ejemplo, biopolímeros. Hay unos microorganismos que son capaces de comerse esos azúcares y en su metabolismo, por ejemplo, nosotros nos alimentamos y nosotros también comemos azúcares, carbohidratos, proteínas, no sé qué. Lo mismo pasa con los microorganismos. ¿Y nosotros en qué lo transformamos? En energía para poder estar activos todo el día, en sudor, en orina, pues en otros desechos. Entonces lo mismo hacen los microorganismos. Se comen ese alimento, se toman esos azúcares, los hacen su metabolismo porque también necesitan producir energía y los transforman en otros productos que para la célula, entre comillas, serían desechos, pero para nosotros son súper importantes, pues porque son productos que a nosotros nos sirven para desarrollar otro tipo de procesos y generar productos. Entonces, en el caso de los biopolímeros, ese es un tipo de desecho que pueden generar ciertos microorganismos cuando se alimentan con este mucílago. ¿Y qué es un biopolímero? Perdón, Ana, me adelanto. Un biopolímero, de pronto el término más conocido sería un bioplástico. Entonces, un plástico todos sabemos qué es, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería un bioplástico? Sería un plástico obtenido, o más bien, que pueda ser biodegradable. ¿Y qué quiere decir que sea biodegradable? Que haya otros organismos que en cierto momento o en tiempos relativamente tiempos cortos, periodos cortos de tiempo, lo puedan degradar para que así se reincorporen en el ciclo pues natural. ¿Qué pasa con los plásticos tradicionales? Muchos de ellos no son biodegradables, entonces uno dice, pero es que el icopor dura 400 años sin degradarse. No, pues ¿qué es eso? Por Dios, nos vamos a llenar de basura. En cambio, los bioplásticos tendrían moléculas nuevas que permiten que esos plásticos o esos productos que se producen con ellos se puedan degradar en periodos de tiempo más cortos, pues, y eso tiene un impacto ambiental positivo bien importante. Entonces un biopolímero es un tipo de bioplástico. En este caso, ¿por qué biopolímero y no bioplástico? Porque el biopolímero, en el bioplástico son un grupo cerrado de moléculas, mientras que cuando hablamos de biopolímeros son pues un poli. El prefijo poli significa muchos, es la repetición de muchas subunidades. Estas subunidades en este caso las estamos obteniendo a partir de un microorganismo que las produce y repito, tiene muchísimas otras aplicaciones en empaques para alimentos, en farmacia, en no sé si todos conocen esas laminitas que venden de Listerine, que uno consigue el Listerine, el enjuague bucal líquido, y hay unas laminitas también que uno puede, no sé, pues se puede consumir la laminita sola. Esa laminita es hecha con un biopolímero que se produce a partir de un microorganismo.
Bueno, y así pues muchas otras aplicaciones. Pues creo que en lo que nos has contado de la vida de los microorganismos y de lo que sucede cuando un microorganismo consume un alimento y lo que nos ofrece, también has introducido un poco lo que anteriormente me mencionabas como una motivación en tus investigaciones, y es considerar que, por decirlo de alguna manera, el microorganismo es muy agradecido. Tú decías que con muy poco daban mucho, pero cuéntanos un poco más de cuáles son esas motivaciones que tú tienes frente a este tema. Ay, Ana, es que son muchas. Pues yo con estos temas de investigaciones he podido encontrar y resumir en unos trabajos muchas cosas que me mueven. Por ejemplo, el poder trabajar con residuos agroindustriales, en este caso, me encanta porque es encontrar, yo siempre había querido como buscar soluciones a partir de las cosas que botamos o de las cosas que desechamos o que creemos que no nos sirven, ¿cierto? Entonces, pues no nos están sirviendo después de un uso determinado, pero posterior a eso pueden llegar muchas otras oportunidades, entonces es buscar y encontrar como esas oportunidades. Y en la búsqueda de esas soluciones, pues hay que desarrollar tecnologías o adaptar tecnologías, y ahí también está mi pasión por la ingeniería. Y fuera de eso, con microorganismos, que a mí me parece un mundo maravilloso, porque lo que vos decías, no solamente son súper agradecidos porque casi que con nada crecen, viven, hacen un montón de cosas, sino que una cosa tan chiquita que uno pues ni siquiera ve, y pueden generar una infinidad de productos y de cosas que se dice que conocemos más o menos el 10% de nuestra diversidad microbiológica. Entonces, si apenas conociendo el 10%, ni siquiera conocemos el 1% de todo el potencial que tienen, ahora cómo será todo lo que podríamos hacer y todo lo que podríamos desarrollar conociendo toda la riqueza que tenemos. Y pues no, es maravilloso saber que una cosita tan chiquita, repito, que uno ni siquiera ve, haga tantas cosas. Bueno, finalmente, Cata, de lo que nos has contado, creo que podemos intuir muchas aplicaciones en la vida cotidiana y otras pues que no están en nuestro diario vivir, pero sí están en la industria. Pero, ¿qué otros lugares ocupan nuestra sociedad las investigaciones que hacemos con los microorganismos? No, son muchas. Muchos de los productos que nosotros usamos son importados. Nosotros, pues digo nosotros como país, sí tenemos industria, no sé qué, y por ejemplo Nutresa, el grupo Nutresa es muy grande y producen chocolatinas deliciosas, y en Nobel también galletas muy ricas, pero bueno, ¿y qué más? Nosotros somos productores de materias primas, exportamos esas materias primas y después importamos un producto terminado con un valor altísimo. ¿Por qué no empezar a desarrollar tecnologías que nosotros podamos apropiarnos y nosotros podamos desarrollar y podamos hacer aquí? Pues, y que eso nos permite hacer muchas cosas. Pero me desvié de la pregunta. La pertinencia social de la investigación en el campo de los microorganismos o de la biotecnología. Entonces, a nivel mundial, la biotecnología ha tenido mucha importancia porque a través de la vía química muchos de los productos son obtenidos como derivados del petróleo. Sabemos que el petróleo, así como tiene muchos beneficios, también tiene grandes problemas, sobre todo actualmente, no solo por el precio, sino que hay muchos problemas, y ambientalmente muchos de los productos que son derivados del petróleo o que son obtenidos a través de la química tradicional, pues son procesos altamente contaminantes. Entonces, ¿por qué trabajar con microorganismos y por qué desarrollar este tipo de procesos? Entonces, una de las cosas es que muchas veces de esas vías biotecnológicas o lo que se obtiene a través de bioprocesos son productos iguales o equivalentes
la vía de obtención tiene mucho menos impacto ambiental, es decir, es menos contaminante, entonces ya solamente eso es una ventaja. Que incluso puedes obtener productos con una alta especificidad, por ejemplo, uno por vía química puede obtener un producto, pero ese producto tiene pequeñas variaciones, entonces realmente lo que obtienes es una mezcla con esas pequeñas variaciones y eso te reduce la pureza. Y al reducirse la pureza, pues finalmente se va a reducir la calidad del producto final que puedes obtener. Por microorganismos puedes obtener, porque ellos son tan específicos que puedes obtener un producto muy específico, entonces la pureza es altísima y el producto final que se desarrolla pues puede tener una mejor calidad. Bueno, y así muchas otras cosas, pero lo importante de esto no es que sean como más investigaciones que se queden en la oficina del profesor o en una biblioteca en el mejor de los casos o en un artículo que se publicó en una revista X, sino que sean cosas que sean tangibles para todos. Por eso me encanta participar de la Universidad de los Niños, porque el objetivo es que, pues, que esto que se supone que hacemos dentro del laboratorio no se quede en los estudiantes de la universidad, en estudiantes de posgrado, sino que eso se vaya permeando realmente la sociedad desde niveles pues de edades pues que sean más chiquitos, y que eso también nos permita mejorar como sociedad. Boom, 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 boom.